Esto pasó hace un par de años. Era verano y decidí llevar a mis estudiantes de secundaria a un retiro en Mazamitla. Quería que tuviéramos tiempo para convivir y aprender en un entorno diferente. La cabaña era rústica, rodeada de altos pinos. Pensé que sería un lugar perfecto para conectar con los chicos. La primera noche nos reunimos alrededor de la fogata. Las llamas bailaban y eran el único brillo en la oscuridad. Algunos estudiantes empezaron a contar historias sobre una leyenda local. Decían que había algo en el bosque, una figura que merodeaba entre los árboles. Sus voces temblaban, pero yo solo sonreí y les dije que eran solo cuentos para asustar. Aún así, al día siguiente, algo raro ocurrió. Encontré una muñeca rota en el suelo de la cabaña. Nadie sabía de dónde había salido y todos parecían incómodos. Intenté restarle importancia. Con cada día que pasaba, las cosas se volvían extrañas. Durante las noches, escuchábamos ruidos. A veces parecían pasos, otras veces un susurro que venía de los árboles. Yo intentaba pensar que eran solo animales. Pero, la verdad, no estaba tan seguro. Mi corazón latía más rápido cada vez que alguien mencionaba algo inquietante. Algunos estudiantes miraban por la ventana, como si esperaran ver algo. Una noche, mientras todos dormían, escuché un golpe en la puerta. Era un sonido sordo. Me acerqué lentamente, sintiendo un escalofrío recorrerme. Nadie debía estar afuera. Abrí la puerta, y no vi nada. Solo la oscuridad del bosque. Me quedé en el umbral, mirando hacia el vacío, sintiendo que algo no estaba bien. Tal vez era solo mi mente, pensé. Pero era difícil no sentir que algo nos observaba. El último día, mientras empacábamos, miré alrededor de la cabaña. Sentí que había algo extraño, como si los árboles guardaran secretos. Los chicos estaban inquietos, hablando entre ellos de lo que había sucedido. Sus expresiones eran de miedo y duda. ¿Pasó realmente?, pregunté. Nadie parecía seguro. La tensión era visible. Finalmente nos fuimos, pero no sin llevar esa sensación de que habíamos coincidido con algo sobrenatural, algo que no podíamos entender. Recorrimos el camino de regreso en silencio. Yo pensaba en la muñeca rota y en los ruidos. Recordaba las miradas asustadas de los estudiantes. Todos estábamos pensando en lo mismo, aunque nadie se atrevía a decirlo. Cuando llegamos a la ciudad, el ambiente volvió a ser común, pero algo en mí había cambiado. Miré hacia el bosque una vez más, sintiendo un escalofrío. Nunca he dejado de pensar en eso. En la cabaña, algo había estado allí con nosotros, tal vez observando, tal vez esperando. Miré hacia el bosque, y aunque parecía tranquilo, sentí que la oscuridad escondía más de lo que se podía ver. No sé si algún día entenderé lo que ocurrió allí, pero nunca volví a ver los árboles de la misma manera. Capítulo 2. Ecos del bosque. Pasaron las semanas y el recuerdo del retiro en Mazamitla seguía presente en mi mente. Los estudiantes parecían haber olvidado lo sucedido, al menos superficialmente. Sin embargo, algunos murmullos en el pasillo me hicieron pensar que no era el único que aún sentía esa inquietud. Un día, después de clases, me encontré con Sofía, una de mis alumnas más curiosas. Ella se acercó, nerviosa. «Señor, ¿podemos hablar?», preguntó, mirando a su alrededor como si esperara que alguien escuchara. La miré con curiosidad. Hacía tiempo que no hablábamos en privado. Asentí y me dirigí hacia un rincón del patio. «Hay algo que tengo que decirle», continuó Sofía, la voz entrecortada. «No he podido dejar de pensar en la muñeca». El corazón me dio un vuelco. Ella también lo había notado. «¿Qué pasa con ella?», pregunté, intentando parecer tranquilo. «Mis primos viven cerca de Mazamitla. Ayer me contaron que durante un juego encontraron una muñeca en el bosque, pero no era cualquier muñeca. Era igual a la que encontramos en la cabaña». Sentí un escalofrío. El mismo objeto, dos ubicaciones diferentes. «¿Y qué más dijeron?», pregunté tratando de contener mi ansiedad. Dijeron que estaba en un claro, rodeada de unas ramas,
como si la hubieran colocado allí para que alguien la encontrara. Ellos sintieron lo mismo que nosotros. Una presencia. Me rasqué la cabeza intentando conectar los puntos. Todo parecía demasiado extraño. ¿Te gustaría ir conmigo a investigar?, pregunté de repente. La idea me asustaba, pero sentí que necesitaba respuestas. Sofía abrió los ojos, y aunque había una mezcla de temor y emoción en su mirada, asintió con firmeza. Hicimos un plan para ir el fin de semana. Cuanto más lo pensaba, más ansioso me sentía. ¿Qué encontraríamos? Lo que había comenzado como un simple retiro se había convertido en un asunto personal. El viernes por la noche no pude dormir. Pensaba en aquello que había escuchado y en lo que íbamos a hacer. ¿Realmente valía la pena? Pero algo dentro de mí decía que debía averiguarlo, enfrentar el miedo. El sábado, nos encontramos con algunas provisiones y una linterna. Cuando llegamos al bosque, hubo un silencio inquietante. La luz de la tarde se desvanecía, y la oscuridad comenzaba a caer. Sofía y yo caminábamos lentamente, escuchando el crujir de las hojas bajo nuestros pies. Todo parecía más vivo, más intenso. Pasamos por el claro donde habían encontrado la muñeca. Al principio, no había nada. Pero cuando nos acercamos, respiré hondo. Ahí, en el centro, brillaba algo entre los arbustos. «Mira», susurró Sofía señalando hacia la luz tenue. Instintivamente avancé. Mientras me acercaba, mi corazón latía con fuerza. Y ahí fue cuando lo vi. No era solo una muñeca. Era un grupo de muñecas, todas iguales, alineadas en círculo, con miradas vacías que parecían seguirnos. Un sudor frío recorrió mi espalda mientras me congelaba en el lugar. La sensación de que algo oculto nos observaba se hizo más intensa. «¿Qué es esto?», pregunté, pero mi voz no era más que un eco en el aire. En ese momento, un susurro suave, casi imperceptible, comenzó a rodearnos. La lengua de la oscuridad parecía moverse, y el último rayo de luz del día se desvaneció detrás de los árboles. Algo estaba a punto de descubrirse, algo que nunca imaginé encontrar. Capítulo 3. Círculo de muñecas. La tensión en el aire era palpable. Las muñecas, en su formación inquietante, parecían estar allí con un propósito. Observé a Sofía, cuyo rostro reflejaba una mezcla de miedo y asombro. El susurro se había intensificado, como si el bosque mismo estuviera tratando de comunicarse con nosotros. «¿Deberíamos acercarnos más?», dijo Sofía, su voz temblando. Asentí, aunque una parte de mí quería darme la vuelta y correr. Pero éramos testigos de algo inexplicable, y la curiosidad vencía al temor. Con pasos lentos, nos acercamos al círculo de muñecas. A medida que lo hacíamos, el susurro se convertía en un murmullo, como un eco lejano que crecía con cada paso que dábamos. Cuando estuve a un par de metros, noté detalles extraños en las muñecas. No eran solo de cerámica o plástico. Parecían estar hechas de una mezcla de materiales, como si contuvieran algo más que solo cuerpo. La luz de la linterna reflejaba en ellas de manera extraña, causando sombras que danzaban en el suelo. «Esto es raro, demasiado raro», murmuré tratando de calmarme. Tal vez deberíamos irnos, pero antes de que pudiéramos dar un paso atrás, una de las muñecas, la que parecía un poco más desgastada que las demás, comenzó a moverse. Tembló suavemente, como si estuviera sintiendo nuestra presencia. Sofía dio un pequeño grito, y yo me quedé paralizado. Entonces, una risa infantil resonó de la nada, rompiendo el silencio del bosque. Fue un sonido dulce y macabro, que desató un torrente de escalofríos por mi espalda. Mirada hacia Sofía, y su rostro estaba pálido. «¿Has escuchado eso?», preguntó y su voz transmitía terror. Sin poder concentrarme miré a mi alrededor buscando una salida. Las sombras que nos rodeaban parecían moverse, como si el bosque estuviera vivo y consciente de lo que estábamos haciendo. «Debemos irnos ahora», dije y empecé a retroceder lentamente. Sofía hizo lo mismo. Pero al mirar de nuevo al círculo, una espesa neblina comenzó a emerger del suelo, envolviendo a las muñecas.
El murmullo se volvió un grito ensordecedor, como si todas las voces del bosque se unieran en un clamor de advertencia. «¿Qué está pasando?», gritó Sofía, y yo no tenía respuesta. Realmente no sabía. De repente, la linterna parpadeó y a la luz tenue vi que las muñecas ya no estaban en el mismo lugar. Parecían haber cambiado de posición, ahora estaban más cerca, casi separándose del círculo. La sensación de peligro se intensificaba. «¡Corre!», grité, y de un salto ambos nos pusimos en movimiento. Corrimos hacia el camino por el que habíamos llegado, pero el bosque parecía distorsionarse a nuestro alrededor. Los árboles parecían cerrarse sobre nosotros. La risa continuaba resonando en nuestros oídos, y el susurro se transformó en un eco que resonaba en nuestro interior. Era como si algo nos llamara, invitándonos a volver, a explorar lo desconocido. Pero una fuerza primitiva nos impulsaba a escapar. Finalmente, llegamos al auto. Aún temblando, encendí el motor y tiré de la palanca. Cuando miré hacia el bosque por última vez, sentí que las muñecas estaban ahí, mirándonos, observando. «¿Por qué había tantas?», preguntó Sofía en voz baja, y su pregunta me hizo notar lo inquietante de nuestra experiencia. No tenía respuesta, pero sabía que no era solo una casualidad. Había algo más profundo, algo que estaba buscando, algo que nos había encontrado. La noche había caído por completo, y la lucidez del día se había esfumado. Al conducir de regreso, la necesidad de entender aquello que habíamos encontrado me inquietaba más que el miedo mismo. Quería volver, y eso me horrorizaba. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó ella, mientras el auto zigzagueaba por el camino. No sabía dónde nos llevaría esta historia, pero sí sabía que no estaba terminado. El eco de aquellas muñecas resonaba en mis pensamientos, prometiendo más intriga para el futuro. Capítulo 4. Ecos del pasado. Esa noche, los recuerdos de las muñecas me seguían como sombras. No podía quitarme la sensación de que nos habíamos adentrado en algo que no comprendíamos, en algo que superaba nuestras expectativas. Mientras conducía por el camino serpenteante, el murmullo de la risa infantil aún resonaba en mi mente. Mis manos temblaban en el volante, pero intentaba mantener el enfoque. «¿Crees que deberíamos contarle a alguien?», preguntó Sofía, rompiendo el silencio tenso que llenaba el auto. «No sé. ¿Qué diríamos?», respondí frunciendo el ceño. «Si alguien nos escuchara, probablemente pensarían que estábamos locos. El bosque, la neblina, las muñecas. Sonaba como una historia de terror, pero habíamos estado ahí. Al llegar a la cabaña, encendí las luces, pero no me sentía más seguro. Sofía se quedó en el umbral, mirando hacia el bosque oscurecido. Una parte de mí quería que todo esto se acabara, pero otra no podía dejar de pensar en lo que habíamos visto. «Necesito ver más», dije de repente, sorprendiéndome incluso a mí mismo. Sofía me miró con incredulidad. «¿Estás bromeando? ¿Después de lo que acaba de pasar?». Lo sé, pero hay algo que no puedo ignorar. ¿Y si esas muñecas tienen alguna conexión con el lugar?». Sofía suspiró, su renuente expresión mostraba que no estaba convencida. Sin embargo, su curiosidad era evidente. Después de un momento, asintió lentamente. «Está bien, pero si lo hacemos, tenemos que ser cuidadosos». El resto de la noche transcurrió en un silencio tenso mientras planeábamos nuestro nuevo recorrido. Decidimos que al amanecer, cuando la luz nos diera una ventaja, regresaríamos al bosque. Sin embargo, la noche parecía extenderse. Cada minuto era una eternidad. Despertamos al día siguiente con el primer rayo de sol filtrándose por las ventanas de la cabaña. Me vestí rápidamente, mis nervios zumbando con cada movimiento. Sofía se unió a mí, y juntos preparamos una mochila con suministros básicos. Agua, un par de linternas, no sabía qué esperar. El aire fresco de la mañana no podía disipar la inquietud que sentía. Mientras caminábamos hacia el lugar del círculo de muñecas, cada paso resonaba como un eco de advertencia en mi cabeza.
Me preguntaba qué tipo de cosas nos encontraríamos esta vez. Al llegar, todo estaba en calma, casi demasiado tranquilo. El círculo estaba en el mismo lugar donde lo habíamos dejado, una firme línea de muñecas que parecían esperar nuestra llegada. Pero había algo diferente. El suelo estaba cubierto de hojas recién caídas, una señal de que alguien más había estado aquí, posiblemente después de nosotros. ¿Ves eso?, dije, señalando las hojas a nuestros pies. Sofía asintió, y un cierto temor volvió a asomarse en su rostro. Decidimos avanzar con cautela, manteniendo la distancia. No quería que la extraña vibración de nuestras últimas experiencias se repitiera. Sin embargo, cuando nos acercamos, sentí que algo nos observaba. La risa infantil había regresado, suave, pero insidiosa. «¿Qué es eso?», susurró Sofía con la voz temblorosa. Mi corazón se detuvo. Ahí fue cuando lo vi. Una figura pequeña, apenas visible entre los árboles, se movía al borde del círculo. La figura giró, y aunque no pude distinguir las características en su rostro, su mirada parecía profunda y penetrante, como si supiera cada rincón de nuestros miedos. Sofía. Logré articular sintiendo el terror abrirse en mí como una herida punzante. Pero antes de que pudiera dar un paso atrás, la figura dio un salto hacia nosotros, y todo se oscureció. Capítulo 5. La sombra del bosque. Desperté de repente. El aire frío de la mañana me golpeó como un balde de agua helada. Estaba tendido en el suelo del bosque, rodeado de hojas que crujían bajo mi peso. El pánico se disparó en mi pecho al recordar lo que había pasado. Miré a mi alrededor. Sofía estaba a mi lado, su rostro pálido y sus ojos desorbitados, como si todavía estuviera atrapada en la pesadilla. ¿Qué fue eso?, preguntó con voz temblorosa. No tenía respuesta. La figura se había mostrado inminente y luego de repente, todo se volvió negro. Me senté, tratando de recuperar la compostura mientras el sonido de la risa infantil flotaba en el aire. ¿Era mi mente troleando? Miré a Sofía. Su mirada implorante reflejaba el miedo que sentía. Tuvimos que haber perdido la conciencia, dije, intentando convencerme a mí mismo. Tal vez nos asustamos tanto que nos desmayamos. Sofía se pasó las manos por el rostro, tratando de despejar la confusión. A medida que nos poníamos de pie, noté que el círculo de muñecas estaba intacto, pero había algo que me dejó helado. Una de las muñecas estaba fuera de lugar. La pequeña figura de porcelana con un vestido blanco y ojos grandes y oscuros se hallaba boca abajo. Era como si me estuviera mirando, invitándome a acercarme. Sin pensar, me agaché y la tomé entre mis manos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sentía que había algo más profundamente inquietante en ese objeto, algo que resonaba con la atmósfera del bosque. Al girarla, noté que en su espalda había una pequeña inscripción. «Mira esto», dije, mostrándoselo a Sofía. Ella se acercó, frunciendo el ceño mientras inspeccionaba la muñeca. «¿Qué dice?», preguntó. «Nunca olvides quiénes somos», leí en voz alta. Las palabras me golpearon como un trueno. Una sensación de urgencia creció dentro de mí. Tenía que saber más. «No sé si deberíamos seguir aquí», dijo Sofía, barriendo el entorno con la mirada, probablemente igualmente asustada por lo que podía acecharnos. Asentí, pero mi curiosidad era más fuerte. Nos movimos hacia el sitio donde había visto a la figura. Caminamos en silencio. Los sonidos del bosque parecían más agudos que nunca. Cada crujido resonaba en la quietud. De repente, la risa regresó, un eco de travesuras lejanas. Sofía se detuvo en seco. «¿Escuchaste eso?», susurró. Mi piel se erizó. Antes de que pudiera responder, algo se movió entre los árboles. No era la figura que había visto antes, sino una manada de muñecas que parecían desplomarse desde las ramas. Caían una tras otra, como si fueran hojas secas, aterrizando suavemente a nuestro alrededor. Empecé a retroceder, pero Sofía estaba paralizada, atrapada en el deslumbramiento de lo imposible.
Sofía, grité. Debemos irnos. La risa se tornó en un grito resonando a nuestro alrededor, envolviéndonos. Sentí que el miedo me atrapaba, incapaz de moverme. De repente, la muñeca que sostuve comenzó a vibrar en mis manos, como si tuviera vida propia. La miré aterrorizado, pero era demasiado tarde. Una sombra se proyectó frente a nosotros, y lo comprendí. No estábamos solos. Capítulo 6. La oscuridad nos envuelve. La sombra que se alzaba frente a nosotros era más que un simple contorno. Parecía tener forma, como si estuviera hecha de humo y miedo. Mis piernas se negaron a obedecer cuando di un paso atrás. La muñeca vibraba más fuerte, como si fuera un latido acelerado en mis manos. ¡Corre!, grité a Sofía, aunque mi voz sonó lejana, casi perdida en el aire pesado del bosque. Ella finalmente reaccionó, dándose la vuelta, pero el sonido de la risa comenzó a llenarlo todo. Más muñecas emergían de la penumbra, sus articulaciones chirriaban conforme avanzaban hacia nosotros. Eran más de lo que había imaginado, como si cada árbol ocultara una figura espeluznante que esperara su momento para salir. ¡No!, gritó Sofía tropezando mientras intentaba escapar. Mi corazón se detuvo un instante, pero logré alcanzarla y la tomé del brazo, tirando de ella hacia la dirección opuesta a aquella oscuridad inquietante. Mientras corríamos, las risas se convertían en gritos y susurros, como si las muñecas se estuvieran comunicando entre sí en un lenguaje desconocido. Mis pensamientos eran un caos. ¿Quiénes eran estas muñecas? ¿Qué querían de nosotros? Pero no había tiempo para las respuestas. Finalmente el bosque se abrió en un claro que parecía un refugio en medio de la pesadilla. Estábamos casi a salvo, pero Sofía seguía temblando. La miré a los ojos. Vio el pánico reflejado en cada uno de ellos. ¿Qué hacemos?, preguntó con voz temblorosa. No lo sé, respondí, tratando de pensar con claridad. Tenía que mantener la calma, aunque por dentro, el terror estaba a punto de desbordarse. Busqué algo, cualquier cosa, que nos pudiera ayudar. Luego, vi un tronco caído. Podría servir como barricada. Corriendo hacia él, lo empujé hacia el claro, mientras Sofía seguía mirando atrás, como si esperara que las muñecas nos alcanzaran en cualquier momento. El tronco era pesado, pero lo arrastré con todas mis fuerzas. «Ayúdame, Sofía», le grité, y eso pareció sacarla de su trance. Corrió y ambos empujamos el tronco para formar una barrera entre nosotros y esa inminente oscuridad. Justo cuando terminamos, la risa cesó. Un silencio pesado se apoderó del lugar, y el aire se tornó frío de nuevo. Miré a Sofía tratando de detectar si todavía había alguna presencia amenazante. «¿Qué crees que quieren?», preguntó, su voz tan baja que apenas la oí. No tenía idea. Sin embargo, antes de que pudiera responder, vi que algo brillaba en la tierra entre las hojas. Me agaché para inspeccionarlo y descubrí una pequeña llave de metal. Estaba cubierta de polvo, pero su diseño era inconfundible, nostálgico y antiguo. Recordé una historia sobre una cabaña antigua en las afueras del pueblo. Hablaba de una llave que abría puertas a los secretos del bosque. Mis manos temblaban mientras la sostenía. Ahí fue cuando lo comprendí. La figura, las muñecas, esos ecos de risa, todo estaba relacionado. Pero lo que me asustaba más era la pregunta que ya empezaba a formarse en mi mente. «Sofía, ¿qué tal si...?» empecé a decir, pero un ruido sordo interrumpió mis pensamientos. La tierra debajo del tronco se movía. Miré hacia abajo y vi como una muñeca, la más grande de todas, estaba tratando de deslizarse por el costado del tronco. En sus ojos oscuros había una familiaridad inquietante. Su sonrisa torcida parecía burlarse de nosotros. Lancé la llave lejos, y en ese instante, todo se volvió negro. Pensé en la cabaña, y en lo que podría estar esperando, y supe que esto era solo el comienzo. Capítulo 7. Revelaciones en la oscuridad. El mundo se desvaneció en un completo abismo de negrura. La última imagen que tuve fue la de aquella muñeca más grande, su mirada fija en mí, como un gato observando a su presa.
Y luego, nada. Cuando volví a mis sentidos, sentí que el suelo era frío y duro bajo mi cuerpo, como si estuviera tendido en el suelo de un lugar desconocido. Abrí los ojos, y no había muñecas ni risas, solo un silencio tenso que me resultaba aún más aterrador. Me incorporé, aturdido. A mi lado, Sofía estaba sentada en la hierba, con una expresión de miedo absoluto y confusión. ¿Estamos en la cabaña?, pregunté mirando a nuestro alrededor. La aduana de madera carcomida y las ventanas cubiertas con tablas viejas fueron mis primeras pistas. Era la cabaña de la que había oído hablar, y el lugar al que solo había imaginado entrar. Sofía no parecía escucharme. Su mirada estaba fija en un rincón de la habitación. Seguí su mirada, y vi una sombra que se movía, como si algo, o alguien estuviera deteniéndose desde lo más oscuro de aquel lugar olvidado. ¿Ves eso?, susurró, su voz un hilo tembloroso. Asentí, sintiendo cómo una corriente fría me recorría la espalda. Sin dudarlo, me puse de pie y le extendí la mano a Sofía. Mientras ella la tomaba, un crujido resonó en las tablas del piso. La sombra dio un paso más hacia el centro de la habitación, y la luz tenue que entraba por las ventanas parecía no ser suficiente para disipar la inquietante presencia. «Debemos salir de aquí», dije, sintiendo cómo la paranoia empezaba a apoderarse de mí. Pero antes de que pudiéramos movernos, una voz penetrante resonó en la habitación. «No se vayan tan pronto», susurró, y el aire se volvió más pesado. Era una voz familiar, pero no podía recordar de dónde la conocía. Me giré hacia Sofía, que paralizada, temblaba. ¿Quién está ahí?», pregunté, con la voz ahogada por el miedo. La sombra se sostuvo en la esquina, elucubrando un rostro que se delineaba en la penumbra. No era humano del todo, mas una amalgama de formas y recuerdos rotos. La risa que había escuchado en el bosque sonaba ahora como un eco lejano, resonando en la cabaña. «He estado esperando a que llegaran», continuó la figura arrastrando cada palabra. No tenía idea de lo que quería, de quién era o qué estaba haciendo aquí. La muñeca en mi bolsillo vibró con fuerza, como un latido persistente de advertencia. Miré a Sofía, y su expresión reflejaba el mismo desconcierto que sentía en mi interior. De repente, la figura se movió más cerca, y pude ver mejor su rostro. Era una mezcla de risas y lágrimas, una manifestación de lo que había perdido. La cabaña se estremeció, y las paredes comenzaron a crujir. «Ustedes son la clave», dijo con voz evocadora y su tono se tornó amenazador. Un escalofrío recorrió mi pecho. La llave que había encontrado en el bosque, la razón detrás de todo esto. Sin pensarlo, saqué la llave y la sostuve frente a mí. «¿Qué es esta llave para ti?», grité, sintiendo que debía enfrentarte a lo desconocido. La figura se detuvo, como si esa pequeña acción hubiera hecho clic en algo en su interior. «Ábrela», respondió, y sonrió con esa mueca inquietante. Pero mis manos temblaban y el suelo temblaba bajo mis pies. No podía permanecer aquí. Con un grito de pura ira y desespero, me volví hacia Sofía. «Debemos abrir la puerta. Ahora», exclamé, y juntos, retrocedimos hasta la salida, esperando que esta vez no hubiera más sombras oscuras esperando para atraparnos. Capítulo 8. La puerta del olvido. Tiré de la mano de Sofía, y corrimos hacia la puerta. El aire oscuro a nuestro alrededor parecía cobrar vida, como si la cabaña no quisiera dejarnos ir. Cada paso que dábamos resonaba en el silencio, mezclándose con el crujir de las paredes que se sostenían a duras penas. No estaba seguro de lo que nos perseguía, pero el peso de esa sombra nos seguía, acechante. Al llegar a la puerta, noté que estaba entreabierta. Un hilo de luz se filtraba, bordeando la oscuridad que nos rodeaba. Sin dudar, empujé la puerta con todas mis fuerzas, pero se resistía. La figura susurrante, aún en la penumbra, se burlaba de nosotros. «No es tan fácil», dijo. Su voz se convertía en un eco, envolviendo la habitación. «Sofía, empuja»,
grité mientras ponía mi hombro contra la puerta. Ella se unió. Nuestras fuerzas combinadas hicieron que la puerta finalmente cediera. La luz nos inundó y saltamos hacia el exterior. Cayeron abajo con un golpe sordo en la hierba, sin mirar atrás. Al incorporarnos y respirar el aire fresco de la noche, sentí que el horror de la cabaña comenzaba a desvanecerse, pero no lo suficiente. La sensación de ser observados me seguía. ¿Qué fue eso? Sofía respiraba con dificultad, entrecurvándose en una posición defensiva. No lo sé, respondí, sintiendo que mi corazón aún gallopeaba. Miré hacia la cabaña, que ahora se veía inofensiva y silenciosa. Pero tal como había hecho antes, algo reverberaba en su interior. Estábamos a salvo, o al menos eso quería creer. Giré la cabeza a Sofía, para calmarla. Ya estamos fuera. Solo tenemos que alejarnos y... Me detuve. La muñeca en mi bolsillo empezó a vibrar de nuevo, incontrolable. Esa cosa, dijo ella, mirando la muñeca con desdén. Es más que una simple muñeca. Debemos descubrir qué quiere. Murmuré sintiendo que la confusión se apoderaba de mí. No importaba cuánto quisiéramos escapar, sabía que no podríamos evitar lo inevitable. Algo nos seguía. Algo en la cabaña lo había mencionado. Ustedes son la clave. Pero la llave solo era un objeto. ¿Qué era el verdadero enigma? Los árboles a nuestro alrededor parecían moverse. Sus ramas crujían como si también fueran testigos de nuestras pesadillas. Retrocedí ante la pura incongruencia de todo, sin saber si dar un paso hacia la cabaña o correr hacia el bosque, pero en ese preciso instante escuchamos un grito desgarrador desde el interior de la cabaña, un lamento que hizo eco en la tranquilidad de la noche. No podemos quedarnos aquí, dijo Sofía, tomando la delantera. Asentí, y juntos comenzamos a correr, dejando atrás la cabaña y su oscura promesa. Cada paso atravesaba el terreno húmedo en dirección al camino que nos llevaría de nuevo a la civilización. Pero al mirar hacia atrás una vez más, vi la sombra en la ventana, observándonos. Y supe que esto no había terminado. Al llegar al camino, mi mente se tambaleaba entre la necesidad de escapar y la incertidumbre que pesaba sobre los próximos pasos. ¿Qué había en aquella cabaña que no entendía? ¿Cuál era el verdadero significado de la llave? La noche se convirtió en un laberinto de preguntas sin respuesta, pero una urgencia latente me decía que aún estábamos lejos de la seguridad. Con un impulso repentino, decidí detenernos. «Espera, Sofía», dije respirando hondo. Con esta decisión, sabía que había un nuevo rumbo por emprender. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó. «Vamos a descubrir la verdad», respondí, con determinación. No me atreví a mirar atrás otra vez, pero sentía que el eco de aquella risa nos seguiría. Capítulo 9. Decisiones en la oscuridad. La brisa era ruidosa en la noche, como si se burlara de nosotros. Nuestros corazones latían con fuerza, pero no quedaba tiempo para el miedo. Sofía miró hacia la profundidad del bosque, como si ya viera formas vagas obscurecidas por la oscuridad. «¿Y si regresamos?», preguntó, la voz temblorosa. Su mirada estaba llena de incertidumbre. «No vamos a regresar», respondí, tratando de proyectar confianza aunque mi estómago se revolvía. La muñeca en mi bolsillo seguía vibrando, como un pequeño ser inquieto ansioso por escapar. Pero debemos entender qué significa todo esto. Una parte de mí quería seguir corriendo, dejar todo atrás, pero la sensación de que éramos parte de un juego mucho más grande que nosotros no se apagaba. «Ustedes son la clave». Esa frase resonó en mi mente, como un latido. «Vamos lejos de aquí, al menos un poco más». La voz de Sofía sonó más decidida ahora, empujándome a seguir su ejemplo. Comenzamos a avanzar por el sendero irregular. La luz de la luna nos acompañaba, iluminando de forma tenue el camino. Con cada paso, una niebla espesa empezó a elevarse del suelo, arrastrándose como serpientes alrededor de nuestros pies. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Ves eso? Sofía se detuvo,
señalando un lugar donde la niebla parecía más densa. Me giré hacia ella. No. ¿Hay algo en el aire? Pregunté en voz baja, incapaz de identificar si era solo el miedo hablando. No estoy segura, pero... Mira. En medio de la niebla surgió un brillo. Era tenue, pero se hizo más fuerte con cada segundo. Me acerqué. El impulso de descubrir su origen desbordaba mi cautela. Sofía me siguió, aunque con reticencia. Cuando llegamos al núcleo de la luz, ahí estaba. Una pequeña caja de madera, tallada con símbolos que no reconocía. Mi corazón se aceleró de nuevo. La vibración de la muñeca se intensificó, y de repente, se detuvo. ¿Qué crees que es? Sofía se acercó, pero con precaución. No lo sé, pero... creo que podría ser importante. Alargué la mano hacia la caja, sintiendo una extraña conexión con ella. Tan pronto como la toqué, la caja se abrió con un pequeño chirrido. Un destello de luz salió de su interior, y vi que había un papel enrollado. Sofía no pudo evitar dar un paso atrás. ¿Y si es una trampa? Susurró. Bueno, quedarnos aquí solo nos hará más vulnerables. Desenrollé el papel con manos temblorosas, mientras una sensación de urgencia me empujaba. La escritura era antigua, casi ilegible. Logré descifrar algunas palabras. El pasado no se olvida, pero solo puede ser liberado por quienes entienden su carga. Mis manos se helaron. ¿Liberado? Murmuré. De repente, un ruido estrepitoso rompió el silencio, haciendo eco entre los árboles. Era una presencia, un crujido desgarrándose a nuestra izquierda. Sofía dio un respingo, y el miedo regresó con fuerza. «Tenemos que irnos ahora», grité, cerrando la caja y guardándola rápidamente. Eran conscientes de nuestra presencia. Algo o alguien nos estaba siguiendo de nuevo. Comenzamos a correr. La niebla se arremolinaba a nuestro alrededor, como si nos quisieran atrapar. No sabía a dónde íbamos, solo necesitaba escapar. Pero esta vez, la noción de qué hacer con la verdad que habíamos encontrado me acosaba. ¿Qué liberación era esta de la que hablaba el papel? Y más importantemente, ¿quién era ese ser acechante en la oscuridad? Justo cuando pensaba que habíamos tomado la delantera, sentí que una sombra se deslizó detrás de mí. Al mirar hacia atrás, lo vi. Una figura oscura emergiendo de la niebla, sonriendo con una mueca que nunca había visto. Mi corazón se detuvo, y supe que nos había encontrado. Capítulo final. El eco de la verdad. Correr fue lo único que pude hacer mientras la figura oscura se acercaba, un ente difuso que parecía alimentarse de nuestra desesperación. La niebla se espesaba, volviendo la visibilidad casi nula. Sofía y yo nos aferrábamos a la esperanza de que el bosque nos brindara una salida, pero una sensación inminente de que no estábamos escapando, sino cayendo en una trampa, nos envolvía. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, la muñeca en mi bolsillo comenzó a vibrar violentamente. Un destello de luz brillante brotó de ella, extendiéndose como un rayo que cortaba la niebla. Miré a Sofía. Sus ojos reflejaban tanto miedo como asombro. «¿Qué está pasando?», gritó, pero no pude responderle. La luz se intensificó, convirtiéndose en una barrera entre nosotros y la sombra. En ese instante, sentí que la muñeca estaba tratando de comunicarse con nosotros, como si tratara de revelar algún secreto guardado. La figura oscura se detuvo. Su mueca se transformó en una expresión confusa, como si no esperara que le presentaran resistencia. Aprovechando el momento, extendí la mano hacia la luz que emanaba de la muñeca, y en ese instante, una imagen se proyectó en nuestras mentes. Vimos a grupos de personas, niños y familiares, sentados alrededor de fogatas. Sus risas llenaban el aire, imbuyendo el bosque con una energía vivaz. Pero a medida que las escenas pasaban, algo oscuro surgió. El ambiente cambió a uno de tensión y miedo. Las muñecas aparecían en esos recuerdos, y su risa se convertía en un lamento. Sofía se apresuró a hablar, como si cada palabra le ayudara a comprender. ¿Son ellos? ¿Los que perdimos?, asentí, sintiendo que una revelación se desplegaba ante nosotros.
Todo lo que habíamos visto y experimentado fue una manifestación de lo que había ocurrido. Las muñecas, los susurros, la sombra, todo era parte de un ciclo eterno de sufrimiento no resuelto. Me di cuenta de que la muñeca era una clave, pero no para abrir una puerta, sino para romper un ciclo. En ese momento de claridad, respetando a aquellos que habían pasado, decidí: debemos liberar sus recuerdos. Grité, y la muñeca vibró con fuerza, como si estuviera de acuerdo. Extendí la mano hacia la figura en la niebla. Al principio, no se movió. Pero al instante conseguimos que la luz se intensificara aún más. La sombra comenzó a retroceder, como si la luz disolviera su poder opresivo. «Libéralos», grité con fuerza, sintiendo que la energía se manifestaba a nuestro alrededor. A medida que las palabras salían de mí, el aire a nuestro alrededor empezó a vibrar. Empecé a notar cómo la sombra tornaba sus matices, transformándose en figuras etéreas que flotaban hacia la luz. Las risas comenzaron a resonar de nuevo, pero esta vez no eran risas de desprecio. Eran risas de liberación, un eco que atravesaba la bruma. La figura oscura finalmente desapareció, y el bosque insistió en volver a su calma. Un profundo susurro resonó en el aire, como si una voz agradecida nos envolviera. Miramos a nuestro alrededor. El eco de lo que habíamos hecho aún vibraba en el ambiente. Cuando el silencio se estableció, la muñeca dejó de vibrar. Había cumplido su propósito. Me volví hacia Sofía, que respiraba con pesadez, pero una nueva luz brillaba en sus ojos. «Lo hicimos», murmuró, y las palabras parecían más un alivio que un triunfo. «Pero, ¿qué significa esto para nosotros?», dije, mirando el bosque que ya no parecía amenazante, sino acogedor, incluso. Sin embargo, la inquietante claridad de nuestra experiencia permanecía. No sabía. La sensación de que había más por descubrir seguía en el aire, tal como el eco de las risas aún resonaba en mis pensamientos. Pero como si no supiéramos cómo continuar, comenzamos a avanzar lentamente, sintiendo que, aunque habíamos escapado de la oscuridad, las sombras de lo inexplicable siempre persistirían. Nunca he vuelto al bosque, a la cabaña, ni a hablar de lo sucedido. Sin embargo, esas noches llenas de risas ya no me persiguen. En su lugar, permanece un eco silencioso de quienes alguna vez fueron. No sé qué habrá pasado con la muñeca. A veces me pregunto si aún existe. Pero lo que más me inquieta es saber si otras llaves como la nuestra todavía están allí, esperando ser descubiertas. La historia no ha terminado. Solo se ha transformado.